Vamos a parar las tres a la vez.
Ha salido casi guapo. Sí, bueno, esto no hace milagro. Bueno, luego... Venga. Pues celebrando el jubileo de San Julián, comenzamos la Eucaristía como siempre, abriendo nuestro corazón al Señor, pidiéndole perdón por todas las veces en que le hayamos podido ofender. Esto dice el Señor: el ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir su pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no encerrarte en tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino a la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá: aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá a mediodía, el Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca estará. Palabra de Dios. No vamos, Señor. Reparte limosna a los pobres. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien reparte limosna a los pobres.
Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo, no temerá las malas noticias. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro, sin temor, hasta ver derrotados a sus enemigos. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien reparte limosna a los pobres. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los principales de la iglesia de Éfeso: tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su Hijo. Ya sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estad alerta, acordaos que durante 3 años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra, que es gracia y tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Más vale dar que recibir. Más dichoso es el que da que el que recibe. Palabra de Dios. No sabes que viene una curva muy peligrosa, pero ves una señal y la señal aparece ahí una cosa ahí como una culebrilla ahí y eso es lo que nos dice la señal, que viene una curva peligrosa. La señal te avisa. Pues aquí se trata ahora de ver unas señales que nos avisen. La primera, tenemos 2 bancos centrales que se supone que son para las autoridades, pero el primero no está por autoridades, sino por niños. Porque va al Señor y le da por decir que dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, que los que son como ellos es el reino de los cielos. Total, que los pobres han tenido que dar todos a piñaicos en el segundo banco. Todos nuestros jefes de las hermandades de San Julián, junto con el ayuntamiento, pues ya están como pueden los pobres. Y mientras, ¿por qué están los niños al principio? ¿Cómo es un niño? ¿Tú cómo eres? Por lo pronto pone cara de asombro. Bueno. Vale, gracias. ¿Y tú cómo eres? Buena. Y vosotros que estéis aquí sentados en el primer banco, ¿y tú cómo eres? Guay. Vale. Eso es lo que tenemos que ser, primer signo. Tenemos que ser así, buenos y guays. Eso significa ser niños, No medir más o medir menos, pesar más o pesar menos, tener más años o tener menos años. Eso es lo que quiere el Señor que seamos. Para ello, hoy estamos recordando a nuestro patrón, a San Julián. Y tenemos aquí
las tres imágenes que han desfilado. La primera de ellas, la titular, esta, la de la Archicofradía de San Julián, que tiene su sede aquí en la catedral, llevaba unos signos. Los que llevabais esos signos, ¿podéis acercaros aquí? Sí, acercaros, es que si no, no os ven. Mira, yo por ejemplo no os he visto toda la procesión, como iba atrás no me he enterado. No sé si los veis bien, y si no, lo que llevan ellos es, iba a decir una cofia, una mitra y un báculo. ¿Tú sabes lo que es eso que llevas en la mano, Lucas? Pues es como el gorro del obispo. Como el gorro del obispo. No es como el gorro, es el gorro del obispo. ¿Y tú qué llevas, Bea? Un báculo. Que se ha terminado de hacer esta mañana, ¿eh? Que es de hierro de días, que no es bonito, además que pasa de San Julián. ¿Pesa mucho? Un poco. ¿Y por qué llevas tú eso, Bea? Pues no lo sé. Pero si te fijas en las imágenes, ¿llevan algo parecido a lo que llevas tú? Sí. Eso, lo que esto quiere parecer oro, pero bueno, no lo parece mucho, pero bueno. O sea que San Julián, ¿qué era? El obispo de Bilbao. ¿Y qué es un obispo, Bea? ¿Es un futbolista? ¿Es un bombero? No sé. Es el jefe de los cristianos. Ah, vale. Es el jefe de los cristianos. Curiosamente, es que le he yo, porque hemos leído el de San Julián, que se lee en la fiesta de San Julián, pero es que hoy recuerda lo que tienen que hacer los jefes. Vosotros llevabais la mitra y el báculo porque estáis acompañando a la imagen que está aquí en la catedral. ¿Sabéis quién fue el que comenzó las obras de la catedral? San Julián. San Julián. Como obispo de Cuenca, el segundo obispo de Cuenca, que llevaba su báculo y su mitra, suponemos, porque hace muchísimos años, no tenemos fotos de eso, pero llevaría cosas de estas. Él fue el que comenzó la obra de esta catedral. Cuando él se murió, solamente habían hecho los agujeros ahí, poco más. Este techo no está ni terminado la catedral, madre mía, llevan ya 800 años con ella, 900, por Dios. Pues por eso lleváis esos signos, recordando al que fue obispo de Cuenca. Gracias. Podéis sentaros y podéis venir los que acompañabais a la segunda. Es que, claro, los que sean, si veis bien lo que podéis levantarlo un momento para que lo vean un poco mejor. Llevan mimbre y un cestillo. Vosotros estáis acompañando a esta segunda imagen, ¿verdad? ¿Sabéis? Espera. ¿Tú sabes quién es? Pues San Julián. Pero más San Julián. Oye, ¿se parece al otro, no? ¿O no se parece? Sí. Sí, ya. ¿Cuál es más guapo? Ninguno. ¿Ves cómo tenéis que ser como niños? Siempre diréis la verdad. Ay, señor. Que no es que no sean guapos, que son muy guapos. Lo que pasa es que tienen una... Pues eso. Oye, ¿sabéis por qué? ¿Vosotros sabéis por qué lleváis... Ay, madre mía, que me cargo la catedral. Por Dios. Pues ¿sabes por qué llevas mimbre? ¿Tú sabes qué es esto, por cierto? ¿Dónde nace? No. ¿Y tú sabes para qué vale esa cesta? No. Para guardar los papeles de los caramelos. Por lo pronto. Pues esto, resulta que hace tropeciente. Cuando vivía San Julián, pues era así, como lo veis ahí. No sé si era guapo, pero era más o menos así. No se ponía, entonces no se ponía el gorro que lleva en la cabeza y el paro no se los ponía. Salía de aquí, bajaba al río, no sabemos por dónde cruzaba el río. ¿Cómo se llama el río que viene por Cuenca? Jugar. Ah, el Júcar. Pues tenía que cruzar el río, pero no sabemos por dónde lo cruzaba. Allí, junto al río, hay esto. Y él lo cogía. Y se subía a la montaña de enfrente. Y en la montaña de enfrente hay una cueva. Y allí, con esto, hacía esto. O sea, con estos mimbres
los iba entrelazando y al final se convierten en esto. Si os fijáis, esto es esto. Anda, fíjate, una hora con eso por las calles y ahora, mira. Pues eso es lo que por eso vosotros los llevabais, porque ese San Julián es el titular de la ermita que hay allí en la montaña, donde está la hermandad que se llama Agrupación de Devotos de San Julián el Tranquilo, porque era un lugar muy tranquilo. Y San Julián, ¿sabéis por qué hacía esto? Luego lo vendía. Porque se lo daban los pobres. Eso es. Luego vendía esas cestas que hacía con el mimbre y las vendía para lo poco que sacaba, dárselo a los pobres. Ah, por eso lleváis estos signos. Para recordarnos a nosotros que el jefe que le mandó levantar todo el fisco este que veis aquí, fijaros lo que tenía que hacer para conseguir algo para dárselo a los pobres. Porque como es lo poco que pagaban cada mes, ya se lo gastaba al principio, también dándoselo a los pobres, ay, pues tenía que inventarse alguna cosilla. Allí se iba a rezar a la montaña y a hacer estas cosas. Tú fíjate, gracias. Y luego estáis los que acompañabais a la tercera imagen. El gorro que se te cae, el gorro judío. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿tú cómo te llamas? Javier, ¿Y de qué vas vestido? ¿de árabe? De árabe. ¿Tú sabes lo que es un árabe? Sí. ¿Tú eres árabe? No. Ah. Bueno, eso lo hablaremos. ¿Tú cómo te llamas? Pablo, ¿Y tú de qué vas vestido? de cristiano. Ah, mira, este es de los míos, lo siento. Hola. ¿Y tú de qué vas vestido? De judío. Da judío. ¿Y cómo te llamas? David. David. ¿Y sabéis por qué vais vestidos? Uno de cristiano, otro de árabe y otro de judío. Pues es que sabéis qué pasa. Vosotros ibais acompañando a esta tercera imagen, ¿verdad? ¿Ese es guapo? Más o menos. No. ¿Y eso qué es el secuestro? Me cache la mar. Es que ahora contaré el último siglo, que es el que dejamos para el final, por lo que están diciendo ellos. Resulta que San Julián es el mismo, ¿eh? Es el mismo, solo aquí puesto de diferentes modos, pero es el mismo. El que mandó levantar esta catedral. El que se iba a la montaña a hacer con el mimbre cestillos que luego vendía para dar el dinero a los pobres. Resulta que en esta ciudad acababan de reconquistarla. Antes, ¿sabes quién mandaban? ¿Los árabes? Sí, los árabes. Los judíos, bueno, los judíos estaban por aquí también, no sabemos por qué, pero también había judíos. El caso es que había árabes y judíos. Y llegan los cristianos y la reconquistan. Y claro, el que manda, que sí. Sí. Claro, pero resulta que San Julián, entonces no era San, era solo Julián, era el famoso puente en Cuenca. Cuenca era solo lo que hemos hecho en la procesión, desde ahí para acá arriba. Todo lo demás no existía, la fuente del oro no existía. Así que la hermandad de San Julián, que está en la fuente del oro, que es la tercera hermandad, no existía ese barrio. Ahí solamente había una fuente de oro que se caía por allí, no sé por qué se llama así, pero bueno. El caso es que aquí no había ni casas ni nada. Cuenca era el trocito de aquí arriba y además estaba amurallado. Y como habían ganado los cristianos, cuidado, los cristianos pues vamos, así que los árabes y los judíos, pues llegó San Julián y quería a todos por igual. Los cristianos llamaban a Dios papá. Los judíos le llamaban Yahvé. Y los árabes le llamaban Alá. Tú fíjate, ¿a dónde llamaban los hombres? Pero decía Julián, pero si es el mismo, patos. ¿Qué más da que uno le llame de un modo y tú le llames de otro? ¿Tú cómo le llamas a tu abuelo? Abuelo. Y sin embargo, si tú ves a su abuelo, ¿cómo le llamas? No sé, ¿cómo le llamas? No sabes cómo se llama. Abuelo de Javier. No está mal. Armando. Ah, Armando, vale.
Armando y abuelo es la misma palabra. No. No, pero el abuelo... Uy, ¿quién es Javier? Javier, ¿tiene algo que ver contigo? Sí. Pues ¿qué tiene que ver contigo? Mi hermano. Ah, o sea que tal vez tu abuelo y su abuelo son el mismo, ¿no? Vale, ¿cómo se llama tu abuelo? Armando. ¿Ves? Da igual cómo lo llamemos, acá hablamos de la misma persona. Pues eso es lo que decía Julián. ¿Qué más da que uno lleve un gorro así? Espera, ¿te lo puedes poner un segundo para que te vean? No, ya te has cansado, Sergio, ya se ha cansado, Sergio, ya se ha cansado. Bueno, es igual. ¿Qué más da que lleve un gorro de judío? ¿Qué más que lleve un paño, un palestino de estos de los árabes? ¿Qué más da que no lleve nada? Si todos habláis a Dios igual. Oye, ¿tú cómo le llamas a Dios? Dios. ¿Y tú? Dios y papá. ¿Y tú? Dios. Vale, pues os habéis puesto de acuerdo, menos mal, que vayáis disfrazados. ¿Sabéis qué pasa? ¿Por qué lleváis este signo? Para dejar claro que tenemos que querer a todo el mundo por igual. Piensen como nosotros o no, sean como nosotros o no, hagan las cosas que nosotros o no. Podéis sentaros. Porque en aquella época no era fácil encontrar gente que se llevase bien con cristianos, con musulmanes y con judíos. Y sin embargo, Julián lo hacía. Y cuando Julián murió, todavía no era santo, era solo Julián. Pero cuando murió, la gente de Cuenca, como lo quería un montón, seguían rezándole a él. Incluso dicen que muchos judíos también le hablaban y que incluso muchos musulmanes también lo hacían, precisamente porque había sido muy bueno. Hasta que por fin un día lo hicieron no solo santo, sino patrón de la ciudad de Cuenca por lo genial que había sido para la ciudad de Cuenca. Hay gente que sigue pensando que San Julián es santo porque es obispo. No, el Señor. San Julián es santo porque fue bueno y porque amó a los pobres. Y nosotros hoy es el ejemplo a base de estos signos que queremos sacar. Os decía que nos faltaba un signo. Tenemos un problema con los santos, siempre los cristianos. Si os fijáis en las imágenes, pero ahora porque tenéis aquí las de San Julián, pero luego os vais fijando por ahí en imágenes de santos que haya por cualquier parte, y en cualquier iglesia, y en cualquier templo, y en cualquier... ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué les cuesta tanto a los que hacen obras poner una sonrisa? Ay, Señor. ¿Por qué los cristianos tenemos siempre santos que están serios? Alguien como Julián, que amaba a la gente y que se desvivía por la gente, ¿vosotros pensáis que podía ser serio? Pues que nosotros, precisamente, con nuestra sonrisa, podamos demostrar a los demás que estamos viviendo el espíritu de San Julián. Nos ponemos de pie y confesamos nuestra fe.